buenas a todos los cubanos, muy buenas a todos los seguidores de Cibercuba. Volvemos a esta sección de entrevistas y lo hacemos hoy con Michael Arista Salado. Es cubano, refugiado político, ciudadano americano, profesor de una escuela en Chicago y está aquí porque ha presentado una petición al Consejo de Ministros de España para que reconozca la nacionalidad española que le quitó de manera forzosa a los cubanos y puertorriqueños tras la firma del Tratado de París en 1898. Eso significa, si saliera adelante la propuesta de Michael, es que 4 generaciones hacia atrás serían considerados cubanos y 4, o al menos 2 generaciones hacia adelante, entonces podrían nacionalizarse españoles también con la ley de memoria democrática. Buenas tardes para ti, Michael. Buenas tardes, muchas gracias. Así mismo es. Nosotros presentamos una petición administrativa. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfectamente. Una petición administrativa al Consejo de Ministros en octubre de 2022. Esa petición fue negada, pero nosotros ahora la hemos llevado a los tribunales. Es decir, que ya no es una petición, ahora es una demanda judicial. Está presentada y estamos esperando sentencia. O sea, la trascendencia de esta sentencia, la trascendencia de esto que estamos haciendo no es algo baladino, o sea, es algo que es muy importante porque los cubanos no sabemos que fuimos desnaturalizados. Nuestra nacionalidad originaria es la española y fue sencillamente eliminada con el Tratado de París, que específicamente con el artículo 9. He estado leyendo esa petición cuando la presentaste, que ya me dices que se ha convertido en una demanda en los tribunales, y lo comparas con, bueno, que tampoco es mucho pedir que esos cubanos, 4 generaciones de cubanos hacia atrás sean considerados españoles, porque eran españoles en el momento de la firma del Tratado de París. Se le reconoció a los descendientes de sefardíes, que estamos hablando del siglo XV, cuando fueron expulsados de España por los reyes católicos. Exacto, o sea, es la misma, exacto. Lo que se está pidiendo. Exacto, es la misma ratio, es la misma esencia. Básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que la ciudadanía es un derecho fundamental. O sea, es un derecho que entronca con tu estado civil, con tu propia esencia. Y ahora tenemos la posibilidad, porque el derecho nos lo permite, de llevar ese tratado a los tribunales y que los tribunales decidan si efectivamente colisiona con la Constitución española y por lo tanto hay que expulsar ese artículo del ordenamiento jurídico español y por lo tanto se generaría una obligación a las Cortes Generales de modificar el Código Civil o de hacer una ley que, como en la ley de los sefardíes, que permita el acceso a la ciudadanía española de la mayoría de la población cubana. Es decir, estamos hablando de un % enorme. El artículo 11.2 de la Constitución española dice claramente que ningún español puede ser despojado de su nacionalidad, ningún español de origen, ojo, ningún español de origen puede ser despojado de su nacionalidad. Y en eso es en lo que basas para ver si prospera esta demanda. Exactamente. Aquí la pregunta, o sea, una pregunta razonable sería, bueno, ¿eran los cubanos ciudadanos españoles de origen? Y toda la legislación nos dice que sí. Es más, si nos molestamos en buscar en la ley del registro civil español, fue hecha extensiva para Cuba y Puerto Rico, y uno de los, creo que es el artículo 73 o el 71, dice que si usted reside en Cuba o Puerto Rico durante un tiempo, durante 3, 4 años, usted automáticamente tiene derecho a obtener la ciudadanía española. Si ese derecho se le da a un extranjero, a un francés, a un alemán, a un estadounidense, ¿cómo los que van a nacer ahí no van a ser españoles? Eso no tiene sentido. Es decir, Cuba y Puerto Rico son provincias de ultramar, son provincias desde 1812. Desde 1812 con la Constitución de Cádiz, luego con la Constitución del 37, del 69, del 76, son provincias de ultramar en las que rige un régimen de especialidad. Pero eso no significa, es decir, como mismo Isla de la Juventud es un municipio especial. ¿Qué significa ser un municipio especial? Significa que las leyes de la República no aplican exactamente igual en Isla de la Juventud. Es decir, y lo que separa la isla de Cuba de la Juventud es un trocito de mar. Imagínense un océano entero. O sea, el régimen de especialidad tiene un sentido histórico. Es decir, las leyes en España no podían aplicar
tal cual en Cuba. Y por lo tanto, Cuba y Puerto Rico se organizan bajo un régimen de especialidad. Eso no significa que Cuba y Puerto Rico no son parte del Estado español o que sus naturales no son ciudadanos. Pero es más, los cubanos votaban a sus propios representantes al Parlamento de España. Es decir, un territorio que elige a sus representantes al Parlamento de un país no es colonia. Es decir, Cuba siempre tuvo senadores y diputados, sobre todo después del año 78, tuvo diputados a corte. Es decir, Saco fue un diputado a corte en el año 37, que por supuesto no se le permitió entrar, que eso es otra historia, pero en Cuba se hacían elecciones parlamentarias cada 2 años. Se hicieron elecciones en el año 1898 y el soberano decidió mantenerse dentro de España. Es decir, esa decisión fue completamente ignorada por los rebeldes, que lo que hicieron fue traicionar esa voluntad del soberano y pedir una intervención extranjera. Eso como mínimo es una traición. Bueno, vamos a empezar a hablar del origen de esta, porque empiezas por una petición, pero tú eres ciudadano americano. ¿Cómo fue que te metiste en esto? Porque... bueno, yo era de los que negaba, o sea, mis discusiones eran, por eso tengo tanta paciencia, ¿no? Porque yo estaba del lado contrario. Y en esa época quien llevaba esta lucha era Ferran Núñez, que es el fundador de nuestra organización y es realmente la persona que hace todo un trabajo, un andamiaje teórico e histórico sobre este problema. Y efectivamente investigamos y todo coincide. Pero además esto no es algo nuevo, esto es algo que ha estado en la academia durante más de 100 años. El Marqués de Olivar hizo un trabajo extensísimo y muy bien documentado en el año 1900 sobre la pérdida de la nacionalidad española de los cubanos, donde dice que esto es un atraco. Esto es impensable. O sea, incluso Montero Río, que era el presidente del Senado en ese momento, lo dice también, que eso fue una imposición de los Estados Unidos para garantizar que Cuba no regresara a España, porque la mayoría de la población no quería la independencia. Es decir, este tránsito histórico, que hay que explicarlo mejor para entender todo lo que ocurre, es una parte de nuestra historia que lamentablemente no estudiamos y yo pienso que debería atenderse con más profundidad. Entonces, bueno, nada, una vez que supimos que supimos que hubo una injusticia, que hubo una ilegalidad, ahora la pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? Es decir, si el derecho nos da las armas, los mecanismos, y cuál, para nosotros llevar esto a la palestra pública. Por supuesto, de una manera que no se trata de una gracia política, no es un favor que nadie nos va a hacer, es un derecho fundamental que ha sido obviado. Y esa es la función de los tribunales, es esa. Sí. Me llama la atención, Michael, que esta petición la hacen al mismo Consejo de Ministros que aprobó una ampliación de la Ley de Memoria Democrática, con lo cual prejuicios con esto, digamos que tiene menos que los que no apoyaron la ley. Exacto. Yo pienso que no sabemos si esto lo va a resolver este Consejo de Ministros. Lo más probable es que no. Ojalá que no. Pero, o sea, es el Consejo de Ministros quien tiene que resolver esta cuestión. De manera que lo hemos hecho para que sea este Consejo de Ministros o el que sea, pero que tenga en sus manos toda la información todas las herramientas doctrinales, jurídicas, que nosotros tenemos a nuestra mano para que pueda tomar una decisión que sea una decisión conforme a derecho. Porque la petición que nosotros hicimos fue negada por el ministro Álvarez, que por supuesto agradecemos que se haya tomado el tiempo de hacer de negarnos nuestra petición, pero en esa petición él incluye aduce una serie de cuestiones que yo pienso que nos ayuda. En primer lugar, nos ayuda porque nos da seriedad en el sentido de que se ha tomado el tiempo de motivar la negación de la petición. Sin embargo, lo que nosotros decimos es que el ministro Álvarez no es competente para responder esta petición, porque ese no es competente para decidir si se puede denunciar el tratado o no. El ministro Álvarez, estamos hablando de José Manuel Álvarez, que es el ministro de Asuntos Exteriores de España. Según me dices que no es el competente, ¿quién tiene la competencia? ¿El presidente? El Consejo de Ministros. Es el gobierno
Álvarez es sencillamente un departamento de ese gobierno que tiene una serie de competencias, una serie de atribuciones, pero él no puede decidir si se denuncia un tratado o no. Eso es una cuestión que le compete al gobierno. Por lo tanto, él es el gobierno el que debe decidir. Es el Consejo de Ministros. En España, el gobierno es el Consejo de Ministros. ¿Y por qué optaste por la petición al Consejo de Gobierno, que no es muy común? ¿Por qué optaste por esa vía? Pero no, porque era la única vía, posible. No hay otra, no hay otra vía. Es decir, ¿cuál sería la otra vía? Proponer una ley. Si yo soy, exacto, la única opción, claro, el problema es cómo era buscar un mecanismo que obligara al gobierno a responder. ¿Por qué? Porque decir, me violaron un derecho en el año 1898 no es suficiente, no te ancla. Necesitábamos algo que los tribunales que no pudieran escapar. Los tribunales, tenemos que obligar a los tribunales a considerar, exactamente, y no se pueden pronunciar sobre o sea, era conectar el Tratado de París con un documento actual. Ese documento actual es la negación de la petición. Como eso está negado, entonces yo puedo usar esa petición para pedirle al tribunal entonces que revise, porque entonces el tribunal no puede determinar sobre el fondo de la cuestión si no revisa el tratado. Y ya con eso conectamos las tres cosas y todo se dio. Ahora, esto es un esfuerzo dentro de una serie de otros esfuerzos. Es decir, recientemente hay otra demanda que lo que hace es pedirle al tribunal que examine una consulta del año 2007. Esa consulta dice que debe aplicarse a Cuba y a Puerto Rico el sistema del Sahara y la Guinea, que eran colonias, y Cuba y Puerto Rico no son colonias. Por supuesto, esto es otra de los dobleces que sobre la ciudadanía es mucho, porque es un tema además que no ha sido que no ha interesado a mucha gente. Y yo pienso que incluso los académicos españoles no le han dado la fuerza que yo pienso que tiene. Por supuesto, tiene que tomar, somos nosotros los interesados, los dolidos, los dañados, los que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esto se rectifique. Y ahora que tenemos una población cubana considerable en España, pues estamos haciendo un llamado también para que todos tengamos una voz. Es decir, ya los que están en España, perfecto, lo hicieron, pero tenemos que todavía rescatar al resto de los cubanos que están dentro de Cuba. O sea, las implicaciones de esto puede ser también que, o sea, es una vía para la libertad. Bueno, explícame esa vía para la libertad, porque cuando escuché hablar por primera vez de esta demanda, pensé, desde el lado de acá, desde España, si tú quieres la independencia, la tienes que querer con todas las consecuencias. Es como aquella imagen de la novela de García Márquez, que sale un mutilado de guerra y le pregunta a Bolívar, ya tenemos la independencia, ¿ahora qué hacemos con ella? Pues si te independizas, pierdes digamos, derechos que tenías bajo la metrópoli, bajo España, bajo el gobierno de España. Y tú ahora dices que nos ayudaría a la libertad. Explícame un poquito. Bueno, te agradezco la pregunta. En primer lugar, equiparar independencia con libertad, yo pienso que es un error. Es decir, si uno compara, digamos, la ley electoral española vigente en Cuba con la ley electoral que hizo la República, pues vamos a notar que hay una pérdida de derechos. Es decir, el hecho de que tú seas independiente, que existe un Estado soberano, no significa que tienes que ser más libre. Es decir, nosotros hicimos un mal negocio con la independencia porque entregamos un Estado soberano completo con todos los derechos, lo cambiamos por una república enmendada. Entonces, ese trueque que nos costó además unos cuantos millones de dólares y varios miles de muertos, que me parece que por lo menos ahí yo creo que tuvimos que pagar demasiado. Y esto no lo digo yo, lo dijo Emilio Roy de Lucer en el año 40 y no sé cuánto. Es decir, esto no es nada nuevo. O sea, en algún momento tenemos que abandonar este nacionalismo enfermizo, esta cosa de considerar que lo más grande es Maceo, Martí y Gómez, y empezar a pensar de manera más cívica. Es decir,
la forma en que los cubanos vemos nuestra historia es que Cuba surgió así de la nada en el mar el año 1868. Y eso no es así. Es decir, eso nos ha llegado a obviar, a sencillamente a preterir incluso los textos constitucionales españoles, que era el ordenamiento vigente en Cuba. Es decir, la constitución de Guaymar o de Jimaguayú nunca fueron constituciones, son panfletos políticos. Es decir, no se traducen en instituciones, en derecho. Entonces, este análisis que hay que llevarlo a la mesa de los cubanos, a la sobremesa, es algo que es como un sentido oblicuo, es como algo colateral que estamos también haciendo un llamado, es decir, a repensar qué significa ser, o sea, qué significa nuestra nación. Y si nuestra nación nació dentro de España, es imposible que España la oprima. Es decir, ¿cómo decirte? El tema este de que España nos oprime es un cuento que era necesario para el grupo independentista, pero el grupo independentista nunca fue mayoría. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque la propaganda nacionalista también nos hace ver que era el clamor unánime del pueblo cubano. Y realmente fue un debate intenso en la sociedad y bueno, se saldó como se saldó. Entonces, bueno, bajo la independencia no necesariamente significa libertad. Y esto lo vemos los cubanos hoy. ¿Sí? Tenemos un Estado soberano, pero no significa que los cubanos somos soberanos. ¿Me explico? Entonces, o sea, ahora la situación calamitosa y lamentable que tienen los cubanos ahora, creo que ayuda a ver que independencia y libertad son dos cosas completamente distintas y no se pueden confundir. Uh-huh. Bueno, es muy controvertido. Imagino que los historiadores, si hay algún historiador y quiere opinar. Ojalá, qué bueno, qué bueno. Sí. Tenemos 87, han bajado 77. Si vuelvo a abrir la boca, igual bajan a 60. Ay, Dios. No, tenemos 77 personas conectadas. Si alguien tiene alguna pregunta y la quiere dejar en los comentarios, se la hago a Michael. Michael, ¿qué te dice el abogado? ¿Es viable? O sea, ya una vez que está la ley que le da la nacionalidad española a los descendientes de sefardíes, es muy difícil que no prospere. O sea, tendrían que buscar un argumento muy, muy, muy sólido para que no prospere la demanda que han presentado ustedes. Exacto, y sería un escándalo, sería un total escándalo, porque nosotros hemos puesto, incluso la defensa de la abogacía del Estado fue una defensa bastante pobre. Es decir, dijo que no conviene y que, es decir, o sea, no hubo un análisis jurídico importante, con lo cual tenemos toda la jurisprudencia de nuestro lado, que por supuesto nos ayuda. Nosotros pensamos que la sala lo que va a hacer es o sea, devolver las actuaciones al Consejo de Ministros y que sea el Consejo de Ministros el que responda conforme a derecho. Ahora, ¿qué va a decidir el Consejo de Ministros? No sabemos, pero lo que yo quisiera, y te agradezco este espacio que me das, lo que yo quisiera es que de aquí a que el Consejo de Ministros decida, este tema debe ser un tema que le debe interesar a todos los cubanos y que sea un tema de sobremesa para todos los cubanos. Porque se interesa por la misma esencia de nuestra nación. Dime una cosa, ¿han hecho cálculos ustedes de cuántas personas podrían beneficiarse de la nacionalidad española si prosperara esta demanda contra el gobierno español? Bueno, se supone que, por ejemplo, si tomamos en cuenta el año 1898 se hizo un censo de población. En ese censo de población, el 87% de la población era ciudadana española. Si tenemos en cuenta que Cuba tiene es una isla, por lo tanto los niveles de población nativa son altos, estamos hablando de que probablemente entre un 85 y un 87% de la población pueda potencialmente ser elegible para ser ciudadano español. Y en ese caso, se eliminaría el requisito del artículo 9 del Tratado de París, es decir, ustedes con solo probar que soy hijo de Mengano, nieto y qué sé yo, y si esa persona nació en Cuba o en Puerto Rico antes del 98, usted automáticamente debe ser ciudadano español, incluyendo los negros, los chinos, los azules, todo color, todo credo, haber nacido en Cuba, es decir, usted nació en una provincia española, en territorio español y por lo tanto usted es ciudadano español.
Hace unos minutos te referías a que hay una comunidad cubana cada vez más grande en capitales como Madrid, y pedías apoyo a esa petición. ¿Qué tienen que hacer los cubanos para apoyarla? Bueno, estamos ahora vertebrando una membresía para la autonomía, para nuestra organización. Tenemos un sitio web, cubaespañola.com, ahí se pueden suscribir a nuestro boletín. En el boletín damos información semanal sobre el avance de esta demanda, que finalmente es una realidad. O sea, por primera vez en 125 años o 127 años va a existir un pronunciamiento judicial sobre la constitucionalidad del artículo 9. Eso nunca antes se había hecho. O sea, nunca antes había llegado al Estado español digamos, un emplazamiento para que responda sobre esta cuestión. Básicamente ustedes lo que piden es que se declare nulo ese artículo del Tratado de París que retiró la nacionalidad de manera forzosa a los cubanos. Exacto. Mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo el artículo 9 le va a quitar la ciudadanía española a los cubanos? Muy sencillo. El artículo 9 dice, solo los españoles naturales de la península pueden conservar su nacionalidad española, haciéndose un registro, qué sé yo, y se hizo el registro aquel famoso que está en el Archivo Nacional. Bueno, y el resto de los cubanos, los que nacieron en Cuba, no pueden conservar su nacionalidad, por lo tanto, automáticamente la pierden. Esto fue un ardid, por supuesto, para que no quedara más remedio que ser cubano. O sea, usted no puede ser apátrida, usted tiene que ser de algún lugar, pero eso también responde el hecho de que la ciudadanía cubana existe, o sea, se solidifica con la Constitución del 40, porque todos los ciudadanos cubanos eran prestados, no eran cubanos, eran de otro lugar. O sea, es decir, se los robaron de otro lugar para que el Estado cubano... En tu opinión, no había criollos, no había hijos de españoles nacidos en Cuba. Pero eran españoles. O sea, todo hijo de español es español. No existía la nacionalidad. Yo soy española y me siento cubana. Sí, pero espérate, tú eres ciudadana española. Tú puedes sentirte cubana, gallega, catalana. Es decir, la ciudadanía española no es nacional. La nacionalidad es ese sentimiento que tú te sientes. Yo me puedo sentir matancero, pero nací en Santiago, por ejemplo. Pero en este caso, la ciudadanía es una relación jurídica. No tiene nada que ver con digamos, con ese amor. No. Estamos hablando de una relación jurídica. En este caso, tú eres ciudadana española y te sientes cubana. No hay ningún problema. O sea, no tengo contradicción entre una cosa y la otra. No veo cómo. Es más, jurídicamente sí, soy española nacional, tengo la ciudadanía por residencia. Llevo más tiempo viviendo en España que en Cuba, pero no renunció a la nacionalidad cubana y tampoco renunció al concepto de identidad cubana. Pero no hay por qué renunciar a él. O sea, no. Entonces no te entendí, Michael, y me gustaría que lo explicaras. Cuando tú hablas mencionaste los términos de libertad, de independencia, o sea, la diferencia que ves entre una cosa y la otra. Sí. Con esto lo que buscas es, y me gustaría quedarme con esto muy claro, lo que buscas es que los cubanos, que se les reconozca, igual que los sefardíes, que muchos tienen nacionalidad israelí, porque se van a Israel a nacionalizarse, que los sefardíes tengan nacionalidad española como reconocimiento a esa injusticia histórica que se cometió con ellos, de la misma manera que muchos cubanos podrían tener, que en este caso significaría una emigración masiva a España, pero las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, con lo cual no necesariamente estaríamos hablando de una migración masiva. O sea, ¿sería un reconocimiento histórico o tú quieres también una dependencia política de España? No, yo no hablo de dependencia política. Eso no es parte de nuestro... Nosotros nos limitamos a la ciudadanía. Lo que el soberano decida después hacer no es un problema que nosotros podemos... O sea, no rebasa con mucho los límites de lo que nos hemos propuesto. Nuestro propósito es que España reconozca que fue un error desnaturalizar a sus propios ciudadanos, que no tenía esa capacidad jurídica, que no puede desnaturalizar a sus propios ciudadanos, y que se reconozca ese derecho a los descendientes de aquellos que fueron desnaturalizados, es decir, toda la población cubana. Mira, María Álvarez menciona esto que habíamos hablado ya, que el artículo 11.2 de la Constitución española actual prohíbe, o sea, dice que es imposible retirar la nacionalidad a un español de origen.
y pregunta, ¿cómo consideran ustedes el artículo 11 de la Constitución española con lo que propones? Bueno, justamente, si la Constitución española dice que no se puede, es decir, el hecho de que está constitucionalizado en el artículo 11 no significa que no existía en 1898. Es decir, el Estado puede hacer todo aquello que le sea permitido, y eso es lo que dice el derecho constitucional, para lo cual existe una Constitución. Lo que no está contenido no lo puede hacer. Contrariamente, las personas nos regimos por el derecho civil y podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. Es decir, el Estado funciona distinto. La Constitución de 1876 contemplaba la prohibición de retirar la nacionalidad No la contemplaba, por lo tanto el Estado no puede hacerlo. Por otra parte, el artículo 55.4 de la Constitución del 76 dice que el rey necesita una ley especial para ratificar los tratados que obliguen personalmente a los españoles. Esa ley no existió. ¿Qué es lo que yo le digo a la dirección? Cuando tú me encuentres esa ley, entonces dime que puedes aplicar el artículo 9. Pero si no me encuentras la ley, ese artículo 9 es ilegal. Ese artículo 9 no, y la ratificación es ilegal. Es decir, esto genera una cantidad de problemas, pero nosotros lo que queremos el objetivo es que se reconozca la ciudadanía española a los descendientes de esos españoles, a la mayoría de la población cubana. Román Hernández dice, ¿cómo él dice que España no lo oprime cuando fue el esclavismo? A miles de esclavos acabaron con los indios y como fueron derrotados, los entregaron a Estados Unidos. Bueno, ese tema excede la leyenda negra. Pero no lo esquivamos, no tengo ningún tipo de problema con debatirlo. En otro momento, quizás, bajo otras condiciones, no hay ningún problema. Bueno, mira, comenta Marta Vallejo, saludos y bendiciones para los dos. Mi familia son descendientes española, pero no tenemos papeles. ¿Cómo podremos hacerlo? Pues en eso estamos muchos, que sabemos que nuestros familiares en el siglo XIX eran españoles, pero no hay manera de probarlo porque no aparecen los papeles en la diócesis, porque no aparecen en el registro civil. Bueno, el papelito en la diócesis no es el único que existe, porque recuerda que antes del registro civil la ciudadanía se probaba con la partida de bautismo. Eso significa que hay que averiguar qué hizo la persona, pero si fue a la escuela, en el expediente, en el archivo escolar, en el archivo de la universidad, en el archivo militar, deben haber copias de esas de su partida de bautismo. Pero además los ciudadanos tenían que pagar ciertos impuestos. En España debe existir, o sea, el dinero, si hay algo que sí se guarda, es la plata que usted paga. Por lo tanto, lo que usted tiene que demostrar es que fulano pagó este impuesto porque era ciudadano. Entonces, con eso satisface, porque el Código Civil dice regula cómo se prueban los elementos. Aquí lo que hay que probar es que fulano era ciudadano. Y usted lo puede probar de varias maneras, no solamente con la partida de bautismo salida de la diócesis, puede salir de otros lugares también. Lo que tiene que pedir copia compulsada, copia certificada, etcétera. Es un proceso más complicado, pero se logra. Comenta María Álvarez Hernández, entonces el Estado violó el punto 11 de la Constitución cuando aplicó el artículo 9 del Tratado de París. No, porque el artículo 11 es posterior, por lo tanto no se puede aplicar retroactivamente, pero sí se violó porque se violó la costumbre internacional y el Estado español violó su propio derecho porque hizo algo que no podía hacer. Nos dice Magalis Luna Tamayo, ese análisis está muy bueno. Gracias, Magalis. Juan López Sánchez, estoy de acuerdo con él, pero con ella no. Para mí son españoles, tienen nuestros apellidos. Exactamente. Fíjate, Cuba estaba completamente integrada dentro de España. Es decir, Cuba no era una colonia. Esas son otras cosas que tenemos. Cuba era una provincia de ultramar. Y eso está así desde el año 1492. Es decir, Pereira Solórzano escribió De Jure Indiarum y allí decía que es el mejor publicista de derecho indiano que ha existido. Y el tipo dijo ahí que los naturales, es decir, Cuba es incorporada a Castilla, a la corona de Castilla. ¿Ya? Es decir, esa consulta de 2007 lo que hace es que subvierte, desnaturaliza la historia, y eso es lo que tenemos que exigir, que se respete la historia y que se respete el derecho. Es decir, no estamos pidiendo nada de otro jueves, no es una gracia, no es un favor. Quiero que esto quede claro, ¿ya? Michael,
prospere o no esta demanda. ¿Has pensado en la posibilidad de, no sé si lo tienen hecho ya, escribir un libro, explicar esto, también esta parte de la historia que tenemos todos así como nublado? Estamos escribiendo un libro y también en el boletín hacemos entregas semanales con análisis históricos y tratamos de sacar a la luz todos estos problemas y todos estos malos entendidos o malas interpretaciones de la historia. Pero bueno, imagínate si ya vamos por 50, por 60, sigue bajando, entonces... No, estamos una hora mala, Michael. No lo pienses en eso, que la gente está regresando del trabajo a la casa. Tú mismo acabas de salir del trabajo. Sí. No te conectas a internet del trabajo, te vas a casa. Correcto, pero es un tema que yo comprendo que es complejo. Es un tema, los cubanos que salen de Cuba, lo único que se llevan es su historia. Rivero Guevara, que es un tema muy interesante. Sí, yo estoy fascinado, yo estoy obsesionado con este tema y yo siento que tengo la necesidad de explicarlo y de llevarlo a la mayor cantidad de personas que me quieran oír. Pero yo entiendo que es un tema complejo y es un tema que genera muchos choques porque los cubanos que ahora vivimos más en la diáspora, que pensamos en irnos del país, lo que nos llevamos muchas veces es nuestro recuerdo, es decir, eso que tenemos inculcado. Pero lamento decirle, lo lamento muchísimo, que mucho de lo que tenemos inculcado es falso. Es completamente falso. Es una historia que está hecha, manufacturada, para justificar la existencia del Estado cubano. Mas no significa que sea cierta. Mira, nos dice Odalis Borges que su bisabuelo nació en herencia y no pudimos encontrar su certificado de nacimiento. Murió acá en Cuba. Tengo su certificado de defunción. Simplificar la búsqueda a nacimiento o bautizo no ayuda. Hay que buscar impuestos. ¿Dónde puede buscar la gente en España si su familiar en Cuba en el siglo XIX pagó o no pagó impuestos? Ok, en el archivo histórico nacional, en el archivo de Indias deben estar los registros del Ministerio de Hacienda. Allí tiene que haber copia. Primero hay que buscar la ley. Es decir, este tema, hay que buscar qué hizo la persona, qué hizo, dónde vivió, qué hizo. No solamente, y yo sé que es complicado, es difícil, pero esa es la tarea. Y yo pienso que es un bofetón sin mano. Es la historia diciéndonos que nos hemos olvidado de dónde venimos. Pues aquí, mira, ahí tienes. Nos estamos obligando a volver sobre nuestras raíces. Porque yo pienso que nosotros hemos echado de un lado nuestra herencia hispana. Es decir, no la consideramos. No la consideramos. ¿Sabes qué me llama la atención, Michael? Que aquí hablas con cualquier español y sabe qué hicieron sus tatarabuelos, sabe a qué se dedicaba su familia en 2, 3 generaciones hacia atrás. Y aquí lo está demostrando la Ley de Memoria Democrática, que no sabemos quiénes fueron nuestros antepasados. Y eso significa que no sabemos quiénes somos. Y es lamentable. Es muy lamentable. Pero sobre todo cuando me dicen, no, porque mi abuelo nació en España, por lo tanto es español. No, señor, si su abuelo nació en Cuba, igual era español. Y esa realidad, que es la que tenemos que meternos en la cabeza ahora, yo pienso que nos va a cambiar. Si usted le pregunta a un español de Algeciras, de Navarra, de donde sea, Gibraltar, te hace la historia de Gibraltar. Gibraltar español, Incluso la mayoría de los españoles sabe que Cuba y Puerto Rico no eran colonias. Entonces, nosotros somos los que no sabemos ni quiénes somos. Entonces, esto es importante, primero porque nos puede dar la libertad, efectivamente, pero segundo porque nos ayuda a saber quiénes somos. Ahora tocamos el punto mira lo que dice María Álvarez Hernández. Te pregunta que si ella había preguntado con qué legislación legal se guiaron para desnaturalizar a los cubanos de manera forzosa. Bueno, fue el artículo 9. El artículo 9 fue ratificado. Ese artículo 9, Montero Ríos casi se levanta de la mesa, pero por suerte, él salvó el honor y escribió un memorándum y exigió que ese memorándum fuera adjuntado al protocolo número 21 de la conferencia del 8 de diciembre de 1998. Se puede buscar, estoy dando todos los datos, la pueden buscar. Y ahí aparece
cuando Montero Ríos dice esto es ilegal, pero nos están obligando a firmarla, lo cual salva el honor porque implica que España no consintió, es decir, fue una imposición de los Estados Unidos más allá del derecho. O sea, esa es la prueba, esa es la prueba. Bueno, eso contesta sí. la pregunta de María Álvarez, que dice, su propuesta es justa, pero no entiendo qué fue lo que violaron cuando hicieron el artículo 9 del tratado. Ok, todo tratado que trafica territorio tiene que tener una cláusula que determine qué pasa con la ciudadanía de las personas que habitan en ese territorio. Es decir, si este territorio pasa a ser de Bulgaria, bueno, yo no puedo tener en territorio búlgaro ciudadanos de un país X, porque eso genera un problema. La práctica es que todas esas personas pasan a ser ciudadanos del nuevo país, pero se les da la opción, lo que se llama derecho de opción, de conservar su ciudadanía originaria. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es un derecho fundamental, pero es personalísimo y es voluntario. Nadie se le puede imponer una ciudadanía y esto es doctrina aceptada en todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Que usted le da la opción de hacerse ciudadano, de mantener la ciudadanía anterior. ¿Ya? Esa opción no se mantuvo, ese derecho no se le dio a los cubanos. No pudieron conservar su nacionalidad española, fueron despojados de su ciudadanía española y se les impuso la cubana. Eso es una violación flagrante de la costumbre internacional y hay amplísima documentación al respecto. Y por otra parte, se los dejó apátridas porque el Estado cubano no existía en 1899, ni en 1900, ni en 1901. Es decir, lo ideal hubiese sido que se convirtieran en americanos, porque era Estados Unidos la potencia ocupante. Pero Estados Unidos nunca aceptó esa realidad. A Estados Unidos nunca ha querido lidiar con los cubanos de esa manera. Eso hay que entenderlo y hay que aceptarlo. ¿Ok? Entonces, los dejó apátridas. La apatridia es un crimen de lesa humanidad. Es decir, usted no puede retirar la ciudadanía originaria a una persona y dejarlo sin ciudadanía. ¿Ya? Entonces, el Estado cubano no existe hasta 1902. Entonces, ahí, evidentemente, hay algo que no cuadra. Eso es una ilegalidad muy grande. Mira lo que comenta María Teresa Rivero, que ha estado muy activa. Dice, mi bisabuelo materno era madrileño, vino muy joven y tuvo sus hijos aquí. Fue varias veces a España, pero como vive en Santa Cruz del Sur, lamentablemente, pienso que no queda nada por la tragedia del ciclón del 32 que se lo llevó todo. Sí, hay que... una de las grandes injusticias de esta ley de memoria democrática es que no ha tenido en cuenta estas condiciones particulares de Cuba, donde la gente tiene que buscar documentación. Es decir, probar la afiliación no hay salvación, eso hay que hacerlo, hay que probar la documentación. Pero hay varias formas para probar la ciudadanía. Si usted no encuentra porque además hay por posesión de Estado, hay muchos mecanismos que usted puede decir, ok, como mismo el matrimonio, si usted no tiene el certificado de matrimonio, usted le dice al tribunal, reconóceme que yo aporto todas estas pruebas y reconóceme que existe el matrimonio. De la misma manera, el Código Civil permite que usted dice, mira, no tengo el parte de bautismo, pero él vivió como español. Declárame que él era español y se hace. Requiere muchas más pruebas, requiere más tiempo, pero se hace, siempre se puede hacer. Y también el otro elemento es que encontrar documentos en Cuba es un reto muy complejo, es un reto muy cuesta arriba. Yo comprendo esa realidad, pero no hay vuelta de hoja en ese sentido. ¿Qué te parece que la ley de memoria democrática sea temporal? O sea, que tenga un límite. Incluso, pues el caso de estas personas que están comentando, de estos espectadores nuestros que están comentando que saben que descienden de españoles, pero no pueden probarlo y el tiempo se acaba. El 22 de octubre acaba el plazo para presentar la solicitud. Sí, yo pienso que la ley de memoria democrática no ha sido, no ha tenido una buena implementación y que no toma en cuenta estas realidades. Por eso es que nosotros lo que estamos diciendo es que, primero, si usted es descendiente de español, usted debe poder acceder a esa ciudadanía en cualquier momento. Pero bueno, en fin, yo entiendo que por cuestiones políticas haya que limitarlo. Pero eso sobrecarga, satura, colapsa todos los consulados porque obviamente tienen un tiempo muy corto para resolver toda este alud de solicitudes que por supuesto
no creo ni que tengan los recursos ni que estén preparados para asumir este reto. Por lo tanto, eso yo pienso que lo que hace es que es contraproducente a los efectos de la ciudadanía. Pero bueno, ojalá, eso es lo que estamos tratando de hacer. O sea, estamos tratando de que el Congreso haga una ley que beneficie a los cubanos y a los puertorriqueños descendientes de todos estos españoles que fueron desnaturalizados ilegalmente por el artículo 9 del Tratado de París. Entonces, el artículo 9 del Tratado de París tiene que irse, tiene que salir. O sea, lograr solamente eso es un logro extraordinario. Es extraordinario. Y a ello estamos abocados. Bueno, nos dice María Álvarez Hernández, entonces la Constitución de aquellos momentos no contemplaba ningún artículo similar al 11 de la Constitución actual. No, y no lo contemplaba, por lo tanto el Estado no podía hacerlo. Es decir, o sí podía hacerlo. No puede hacerlo, no puede hacerlo. Es que no es posible. Es decir, porque no sé si nosotros entendemos la ciudadanía como algo que nos llega del Estado, pero no es así. La ciudadanía es algo que entronca con la misma esencia de tu naturaleza. Es decir, no sabría, o sea, nosotros entramos en España en su tránsito constitucional. O sea, nosotros nacemos con la España constitucional, los cubanos nacemos con la España constitucional. Entonces, no podemos ser otra cosa que españoles. No hemos sido otra cosa que españoles en 400 años. Y eso debe tener un peso, independientemente de que usted considere que tenga un peso o no, pero legalmente tiene una consideración, y es que legalmente éramos españoles. Dice Maida Castañeda Cordoví, Ramón Castañeda, padre de Eugenia, madre de Rafaela, mi abuela, son de Cantabria y emigraron a Cuba y no logramos encontrar su partida de bautismo. Eso fue en 1886. Hay que buscar otros mecanismos. O sea, no sé la situación, pero he revisado expedientes que tienen una situación similar y hay que aprovechar toda la información que nos tienen los documentos. A veces no buscamos otros tipos de cosas, ¿no? Pero bueno. Mira qué pregunta más buena te pregunta María Álvarez Hernández. ¿Puede entonces solicitarse al consulado en La Habana el tramitar el expediente de la Ley de Memoria Democrática que reconozca a nuestro familiar nacido en 1890 como español fuera de plazo? Ok, aquí es donde voy. Además del artículo 9, hay una consulta de 2007 que a Pepe dice que los que nacen en Cuba y Puerto Rico no son españoles. Entonces, no sé si tenemos tiempo para entrar en eso, pero probablemente. Tú suelta, que okay. Tiempo. Esa consulta de 2007, la historia empieza en el año 99. El año 99, una persona del que nació en el Sahara dice, dame la ciudadanía española porque yo nací en el Sahara bajo administración española. Y el Tribunal Supremo dice, no, el Sahara no pertenece al Estado Nacional Español. Es territorio administrado por España, pero no es España. ¿Ya? En el 2007, una consulta de la Dirección General de Registro de Notariados dice, aplíquese esa sentencia a Cuba y Puerto Rico, porque colonia por colonia es lo mismo y especialidad por especialidad es lo mismo. Pero comete un error, porque el Sahara se basaba en las leyes del franquismo, es decir, en un régimen del siglo XX. Entonces usted va a decir que va a aplicar el régimen del siglo XX al siglo XIX. Eso es irretroactivo. Las leyes no son irretroactivas. Usted no puede aplicarlo así. Eso fue un lapsus, pero enorme de la Dirección General de Registro Notariado. Entonces, la Dirección General de Registro Notariado dice, bueno, colonia por colonia, pues es colonia y es un error completo, empezando por el marco constitucional. Es un marco constitucional distinto, es una situación completamente distinta. Hombre, tú mismo lo has dicho, Cuba tuvo representantes en las Cortes. El Sahara nunca tuvo representantes en las Cortes. Pero además hemos sacado los decretos que regían el Sahara. Muy interesante, el decreto dice, aplíquese el Código Civil a los españoles, pero los nativos se rigen por su ley nacional. En Cuba no hay nativos que no sean españoles. Es decir, cuando se extiende el Código Civil o la ley de puertos o la ley o cualquier ley, se extiende territorialmente. Sin embargo, en el Sahara, en la Guinea, se extiende por el estatuto personal. Notamos la diferencia. Sí. En el protectorado de Marruecos fue igual. Lo mismo, el protectorado español de Marruecos tampoco. Exacto. Los marroquíes eran súbditos del sultán, pero los españoles seguían siendo
se les regía la ley española. Esa división por el estatuto personal nunca existió en Cuba. Nunca existió. Los africanos que fueron, los esclavos que fueron liberados, se hispanizaron automáticamente. Es decir, es una situación distinta, por lo tanto es una irresponsabilidad y es un error de la Dirección General de Registro de Notariado decir que es lo mismo. Pero además de eso, insistir en ello, y llevamos 25 años con esa consulta vigente, y los consulados, aunque tú le digas al consulado, pero mira, es que la Constitución no dice eso, es algo que es difícil. Podría ya forzar, incluso cuando no esté todavía el fallo de los tribunales, podría ya forzar y registrar a su familiar por la ley de memoria democrática, aunque se lo denieguen dentro del plazo y luego reclamarlo cuando salga tu sentencia. No sé, yo no puedo decirte que sí o que no, porque no quiero arriesgar a la persona que tome una decisión, pero lo que puede hacer es pedirlo, que se lo nieguen y mandarlo a los tribunales. ¿Qué pasa? La administración no es un órgano especializado en dirimir conflictos. Por lo tanto, la administración lo que va a decir es no y chao pescado. Usted tiene que ir a los tribunales, y los tribunales son los que deben resolver ese problema, para lo cual usted debe aportar toda la evidencia posible. La realidad, incluso, por ejemplo, el 11 de mayo de 1901, el mismo gobierno que desnaturalizó a los cubanos emitió un decreto. El Real Decreto de 11 de mayo de 1901 dice que, bueno, si usted perdió la nacionalidad, pero usted puede inscribirse en el consulado, o sea, es una forma. Si el artículo 1 de ese Real Decreto dice los españoles naturales de Cuba y Puerto Rico perdieron su naturaleza, perdieron su ciudadanía, es que la tenían. O sea, no se puede perder lo que usted no tiene. Eso es prueba de que éramos españoles. Qué bueno. ¿Ya? Has estado entonces buscando ahí, sacando documentos porque el objetivo es blindarlo. Es que tú no me puedes decir ni un pero, porque lo hemos pensado, o sea, vamos con todo para resolver esta injusticia. Dice, ya no tenemos tiempo, hermano, estoy fuera de Cuba y un límite debería abrir una ley que podamos tener más tiempo y no límites como pone el gobierno. No podemos seguir pensando tan cerradamente. O sea, estamos pensando en resolver el problema mío, mi ley, y darme más tiempo. Tenemos que pedir que se nos reconozca nuestra ciudadanía española para que sirva para todos los cubanos. Entonces, tenemos que abrir un poco el marco. Dice, en Cuba, provincia de Ultramar, Cuba tenía 8 senadores. ¿Qué responsabilidad administrativa tenían sobre esto? Bueno, ya nos vamos entrando en un tema de derecho constitucional dentro de la restauración. Eso es un tema de doctorado. Eso yo no puedo responderlo aquí. Pero Cuba teníamos, no solamente 8 senadores, tenían 30 diputados o sea, los bajos, o sea, no llegan a ese. Aragón no tiene esa cantidad de diputados. No. O sea, estamos hablando de que Cuba es una provincia importante. Estamos hablando de que, por ejemplo, un partido como Vox tiene 33 diputados ahora en el Congreso. O sea, estamos hablando de eso, de tener la cantidad de representación que tiene ahora mismo en España un partido como Vox. Exactamente, no es poca cosa. No es que, bueno, le estamos dando ahí 2 asientos para que se contenten. No. Es más, la ley de 9 de enero de 1879, es una ley de Cánovas del Castillo, dice, le quita senadores a provincias españolas peninsulares para que los senadores de Cuba y Puerto Rico puedan tomar asiento. Es decir, y La Habana llevaba 2 senadores, Santiago llevaba 2, o sea, la Universidad de La Habana llevaba 1 senador, es decir, completamente integrado. Yo creo que, bueno, el tema es súper interesante. Vamos a recapitular un poco por ir cerrando, pero me quedo también con esa iniciativa que has dado de poder buscar a qué se dedicaban los parientes, que los familiares que uno tenía, esos tatarabuelos, en mi caso tatarabuelo, sí. A qué se dedicaban en esa época para poder buscar en el Archivo de Indias, en Sevilla, poder buscar. Claro, exactamente. Hay que buscar qué hizo. Cuba, lamentable, o sea, nosotros sí venimos de una cultura que lo registra todo, que lo escribe todo, y o sea, la documentación está, lo que hay que buscarla, y consume tiempo, pero está ahí. O sea, desde el punto de vista hacendístico, usted tiene que pagar impuestos
Y hay determinadas, por ejemplo, si usted fue a la universidad, si usted fue militar, lo que usted haya hecho está registrado y ahí aparecen copias. Es más, para ser maestro, usted tenía que aportar al Ministerio de Educación copias de su bautizo, porque era la forma de probar que usted es ciudadano español. Entonces, las copias están por todas partes. Yo me imagino que es decir, ¿por qué ¿por qué el registro civil se hace en 1870? Porque es la revolución liberal y los liberales quieren quitarle ese negocio a los curas porque hacían plata, hacían una fortuna cobrando por certificado de bautismo. Si usted tiene una hija, tiene que darle certificado de bautismo a la escuela donde va, a todas partes, para demostrar que ella es española, que nació en territorio español. Entonces, esa es la historia. Está en todas partes, lo que hay que buscarlo. Sí, es una vía más, porque hasta ahora teníamos visto lo de sacar la inscripción de nacimiento, de la inscripción de nacimiento, de la inscripción de nacimiento, hasta llegar al final. Así es claro, así es como se debe hacer. Pero si no aparece, ir a las tumbas y ver la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, que casi siempre está recogida en la tumba, y de ahí tienes ya un año de referencia, eso era otra. Pero eso también de revisar si pagaron impuestos, si hubieran maestros, qué profesión tenía, que todo eso quedaba. En Cuba, en algún archivo de Cuba en el Archivo Nacional, por ejemplo, se podría consultar. Es posible. También recordar que las notarías, los protocolos notariales debe haber también, los protocolos notariales deben estar en los archivos provinciales. Hasta donde conozco, no sé si están indexados o no, la verdad, no tengo ese dato, pero ahí debe aparecer. Si usted vende una propiedad, usted no se la puede vender a un extranjero, tiene usted que demostrar que usted es español. Es decir, la legislación es complicada en ese sentido. Antes del registro de la propiedad, que creo que empieza en el año 85, en las notarías es donde está registrado eso. Entonces, hay que buscar si en los protocolos notariales aparece. Tengo entendido que en la República se indexaron los protocolos notariales de la época española, pero no estoy seguro. Pero están. Mira, dice María Álvarez Hernández, a mí no me queda claro si su interesante propuesta está basada en opinión justa o en opinión legal. ¿Qué violaron? ¿Qué decía el registro civil de aquella época? A ver, es una pregunta complicada. Primera, sí, es una opinión, primera mía, y eso es lo que estoy llevando, es una opinión también del abogado que me representa, es una opinión de Montero Ríos, que fue presidente del Senado, no es cualquier cosa, es una opinión de Marqués de Olivar, que es un padre del derecho internacional, no es cualquier cosa. La demanda ha sido admitida a trámite, con lo cual hay un juez, hay un fiscal que dijeron que hay mérito suficiente, por lo tanto tiene que pasar a juicio. Es decir, no es una idea, no sé cuál sería la diferencia entre opinión legal y opinión justa, pero no sabría cómo responder esa pregunta. Pero cuando esta historia se hace y se muestra la evidencia que hemos logrado, no hay forma de decir que no. Es decir, estamos demostrando que los cubanos éramos españoles, que éramos una provincia española, provincia tan provincia como Madrid, donde los que nacían allí eran tan españoles como los de Cuenca, y que fueron sencillamente despojados de su nacionalidad originaria. Además de eso, hay una consulta que más por ignorancia que por maldad, a mi juicio, es decir, como dice la Occam's Razor, si puedes explicarlo por ignorancia, es lo más probable, que equipara Cuba y Puerto Rico con el Sahara y la Guinea. Eso es un error. Eso es un error y estamos tratando de desdoblar todas estas injusticias que pesan sobre la naturaleza española de los cubanos. Hace un ratico mencionabas que un 75% de la población en el siglo XIX tenía, 75 creo que era, 87. Un 87% de la población en el siglo XIX tenía nacionalidad española. Entiendo que el resto eran los esclavos. No, el resto puede ser extranjero. Personas, ¿y entonces los esclavos qué nacionalidad tenían? ¿Adoptaban la nacionalidad? No habían esclavos cuando se hizo este censo. Bueno, hasta 1878 sí había esclavitud. Claro, hasta el 86. Pero este censo es del año 98. Es decir, después no tienes, incluso en el censo del 87 ya no hay esclavos.
¿qué nacionalidad se le otorgaba? ¿El del dueño o tenían nacionalidad? Es que no sé si tenían una entidad jurídica. Los esclavos no tenían nacionalidad, ¿ya? Porque son esclavos, son propiedad del dueño. Ahora bien, una vez que son libres, una vez que se liberan, automáticamente son ciudadanos españoles. Ajá. Interesante también, porque cuando piensas en españoles, piensas en españoles descendientes, o sea, o bien que emigraron de la península a la isla, o bien descendientes de los que habían emigrado, ¿no? Maceo era un negro español. Es decir, y Quintín Bandera, o sea, todos son españoles, son españoles. Es decir, cuando se les da el salvoconducto en el año 78, que Martínez Campos, ¿qué les da? Les da un pasaporte español para que puedan irse. Es decir, no son otra cosa que españoles. Pero tenemos esta idea de que solo los españoles, mientras más blanco, más español, eso no realmente no es la realidad. Incluso los culíes, los chinos, a los 3 años podían hacerse españoles. Los chinos que iban a trabajar a Cuba, igual los mexicanos, los colonos mexicanos, es decir, usted residía en Cuba y automáticamente, o sea, automáticamente no. Después de un tiempo, como en Estados Unidos, como en España, usted puede hacerse, hay una redundancia ahí, pero lo que quiero decir es que el proceso de residencia era un proceso normal como los que tenemos hoy en día, y si se le daba la ciudadanía española era porque era territorio español. Es decir, si usted iba a Camerún a vivir allí, no se le daba la ciudadanía alemana, es decir, la doctrina anglosajona no reconoce, funciona de otra manera. Michael, yo veo que estás enamorado del tema. Ahora, vamos a bajar y dime la verdad. ¿Tú confías en que teniendo el precedente de los sefardíes, el tribunal dé una buena noticia a todos los cubanos descendientes de españoles? Bueno, primero, yo estoy convencido. O sea, yo no voy a una guerra si tengo dudas. O sea, yo voy con todo. Por supuesto, cualquier cosa puede pasar, pero... Déjame aclarar que he hablado con el abogado de Michael, o sea que no es, he hablado con Emanuel, es un abogado canario que además está llevando un tema muy interesante que vamos a hablar con él la semana que viene si saca tiempo, pero que existe un abogado de verdad, he hablado con él, o sea que no estamos vendiendo aquí humo, que estamos vendiendo... No, para nada, exacto. He visto también la respuesta que le dio el gobierno español, o sea que está... Tú das fe que yo no estoy aquí inventando nada. Que conste que cuando lo vi yo lo quería ver todo antes de empezar porque tampoco vamos a ilusionar a la gente si no hay nada serio detrás, sino efectivamente tiene toda la documentación en orden y además hablé con el abogado. Exacto. Nosotros no tenemos, no vamos a lograrlo por los sefardíes. Es otro, aunque tenemos una razón parecida. El caso de los sefardíes fue distinto, hay es un problema de propiedades también, pero en este caso se trata de la ciudadanía. No hay razón para que, a no ser que sea una sentencia política, para que el tribunal diga que no. Ahora, el tema de que si, es una inmigración masiva, porque son 10 millones de cubanos, porque son 17, porque son 20, eso es un tema extrajurídico. Eso es un tema que no entra dentro de esta discusión. O sea, nosotros lo que queremos lograr es que se reconozca. Que es determinante. Correcto, yo no estoy diciendo que no, pero no es jurídica. No es jurídica. Efectivamente, pero claro, es que estamos hablando de que quién se va a quedar en Cuba. Yo no puedo responder esa pregunta y no puedo hacer depender el éxito de esta demanda. Esa pregunta no puede ser el determinante. ¿Ya? Hay que buscar otros mecanismos para es decir, el fatalismo ese de que no va a ser nunca porque no, en el año 98 decía Cuba nunca va a ser independiente, se hicieron elecciones, el 60% dijo que no, vamos a ir a España y mire qué pasó. Es decir, que muchas cosas pueden pasar, pero estoy convencido de que el éxito depende de que todos sepamos que esta historia existe, que esto ocurrió. De acuerdo. Michael, llevamos 1 hora hablando del tema y me encanta. Gracias. Espero que nos tengas en cuenta si esto claro. el mínimo comunicado que te den desde los juzgados. Por supuesto. Y te agradezco. Así que muchas gracias a la audiencia. Tanto a la audiencia porque hay muchísima gente esperanzada. Además,
han aguantado. Es una hora mala de verdad para una directa, pero era la hora que teníamos y lo hemos hecho. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós.